14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres suyo aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad. Un mundo mejor es posible. En la República Dominicana, las noticias, los hechos, los temas, los problemas. El COVID-19 en su peor momento. Epidemiología de salud pública admite una segunda ola. Es decir, hay un rebrote de la pandemia o del coronavirus, como se dice. Sin embargo, el Consejo de Salud que dirigen la vicepresidenta de la República y el ministro de Salud mandaron a callar al director de epidemiología, Ronald Stewart, que es el director de epidemiología de salud pública. Le dijeron que no está autorizado para hablar y desautorizan a cualquier otro funcionario para hablar del tema que no sea un miembro del consejo. Bueno, lo mandaron a callar. Es una mala señal, porque los científicos tienen que hablar siempre que sea necesario o cuando lo consideren oportuno. Este tema ha originado una discusión en el país. Hay epidemiólogos como el doctor Carlos Félix que sostienen que no hay una segunda ola porque no se ha estabilizado lo de la pandemia, no ha habido una disminución, el número de contagios se mantiene y hay momentos que sube. Es decir, como que estamos en la primera ola que se inició en marzo. Es decir, que las políticas que se han implementado no han sido efectivas, no han sido eficaces. Sobre todo ahí hay un tema que tiene que ver con las muestras. Porque si no se estabiliza eso, para tener una constante o una constancia en las estadísticas, entonces, ¿cómo determinar que hay una segunda ola o que hay un rebrote o que en un momento dado hubo una disminución o se estabilizó por debajo de un 5% el tema de la pandemia? Entonces, bueno, la discusión está ahí. El doctor Carlos Félix entiende lo contrario a lo que dijo el director de epidemiología de que hay una segunda ola, señalando lo siguiente: el gobierno no tiene base para afirmar que se está ante una segunda ola, ya que no ha sido homogénea la cantidad de muestras tomadas por día desde que en marzo se dio a conocer el primer caso oficial del virus en el país. Estamos en un periodo de ascenso continuo desde los últimos 3 meses en la República Dominicana de la pandemia. Si estamos en ese periodo de ascenso continuo, entonces no se ha estabilizado. No se puede hablar de una segunda ola o de un rebrote. De acuerdo al especialista y salubrista Carlos Félix, estamos todavía en la primera ola de que se inició en marzo. Pero ahí veo 2 jóvenes que me acompañarán en esta jornada, Aristóteles Ponce-Rate y don Roberto Payano. Quiero informar al país y al mundo que en la tardecita de ayer falleció la madre de nuestro compañero y hermano Juan Francisco de la Rosa. Acabo de conversar con él y en este momento están en la funeraria en San Juan de la Maguana. Ya están velando el cadáver de su amantísima madre. Nuestra condolencia y la de todo el staff del programa y la de nuestro televidente, por supuesto, con el hermano Juan Francisco de la Rosa, con el hermano Wilson de la Rosa y con todos los familiares de la madre de Juan Francisco. Momento difícil y doloroso para la familia, pero son cosas a las que todos estamos expuestos. No queremos que nos llegue ese momento, pero habrá de llegar si es que uno no se va antes que su madre. Saludos, Ponce-Rate, saludos, Roberto Payano. Adelante, Ponce-Rate, iba a decir algo.
Sí, buenos días, Alfonso Torres Ulloa. Una noticia triste, muy triste. Un amigo muy querido que se le despide la madre, que es el ser más querido, más preciado y más amado por cada uno de nosotros. Nuestra solidaridad y nuestra condolencia para el doctor Juan Francisco de la Rosa, colega del programa Voz para el Cambio. Estamos con él acá en la distancia. Y buenos días a Roberto Payano. Don Roberto, pero no se ponga guapo, no amarre la cara. No, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Veo que cambió a Fidel por Jesucristo. Muy bien. No lo cambiamos. Cada uno conserva su espacio. El corazón de Jesús. Pero está muy bien. El corazón de Jesús. Jesús fue un gran revolucionario. Hay un artículo brillante de Atilio Borón sobre la condición antiimperialista de Jesús. Faustino Collado sostiene una tesis un tanto distante en términos conceptual, porque alega Faustino y sostiene que en los tiempos de Jesús no se conocía el imperialismo como tal, pero habían imperios que sojuzgaban, que esclavizaban, que sometían, que torturaban y que asesinaban. De todas maneras, Jesús es un gran revolucionario, quizás el primer comunista conocido en esta era de 2000 años para acá. Así es que gracias a don Roberto Payano. Fidel no se opondría a que usted tenga a Jesús ahí custodiándolo, resguardándolo. Saludos, Payano. Para adelante. ¿Y cómo está todo? Lo oigo analizando el problema de este médico epidemiólogo que le enmendaron la plana, y me llama la atención, disculpando la comparación, que en China siempre se ha querido armar un escándalo contra China, porque un periodista salió antes que el gobierno, antes que todo, antes que se conociera bien la pandemia, cuando usted sabe que al principio incluso muchas más personas murieron por el desconocimiento de cómo tratar el virus desde el primer momento. Pues parece que un periodista en China, que ahora no recuerdo el nombre, empezó a dar informaciones y a dar opiniones que alteraron a la población, mientras los médicos todavía estaban tratando de conocer qué era lo que estaba pasando. Ese señor, en una sociedad organizada, ha sido juzgado. El gobierno ha querido ver qué es lo que él buscaba, hablando primero que los científicos. Pues aquí hablan los científicos y los políticos lo mandan a callar. Y no pasa nada. Aquí es que estamos en democracia, ¿verdad? No, quería empezar con esa comparación porque hay gente que tiene mucha suerte. Hay sistemas de gobierno que no los juzgan igual que como queremos o quieren juzgar a otros, con los mismos hechos, a veces peores. Pero nada, la vida sigue, el 2021 vendrá mejor. ¿Cómo estamos? Bueno, en China vi pancarta en China solicitando la puesta en libertad de la periodista que informó por primera vez en China sobre el tema de la pandemia. Refiere que es una periodista, don Payano. Y vi una persona ahí con pancarta solicitando su libertad. Ando buscando la información, pero no la puse aparte para compartirla. Pero ahora no la encuentro así rápidamente. Adelante, don Ponserrate. Decía con relación a lo que comenta nuestro hermano Roberto Payano, que hay un contrasentido de las autoridades con esa solicitud de que nadie que no sea el Consejo de Salud pueda hablar sobre la pandemia, puesto que es conocido de todo que República Dominicana está trabajando como si no tuviésemos pandemia. Se han abierto todos los comercios,
La educación comienza el próximo 7 de enero. Ya el secretario de Educación, Rafael Fulcar, habló de que las clases se reanudarán el próximo 7 de enero. El presidente Luis Abinader ha estado muy activo dándole inicio a grandes proyectos hoteleros y turísticos en todas las zonas hoteleras y turísticas del país y abriendo y dando picazo para nuevas instalaciones de industria, lo cual quiere decir que nuestro país está trabajando y las autoridades están trabajando como si la pandemia del COVID no existiera o si solo existiera después de las 7 de la noche cada día. Es decir, el COVID desaparece a las 5 de la mañana y vuelve y reaparece a las 7 de la noche. Entonces se ve como incongruente que ahora le quieran impedir a los epidemiólogos y a los especialistas en el área de infectología que puedan opinar acerca de la pandemia. Esas son las cosas de nuestro país. Bueno, aquí tengo la información a propósito de lo que planteó Roberto Payano. Saluda a José Ismael Román, que se acaba de incorporar al panel. Saludos, José Ismael. Dice la información: piden a China liberar periodista, informó del virus. Ginebra, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se libere a la periodista china Zhang Shan, condenada ayer a 4 años de prisión por la información que ofreció sobre el brote de coronavirus en Wuhan. Dice Michelle Bachelet, o sale de su oficina, lo siguiente: lo consideramos un ejemplo de restricciones excesivas a la libertad de expresión en relación con la COVID-19, dijo la oficina de Bachelet. Bueno, la Bachelet está muy activa para condenar o para sancionar o para exigir al gobierno de Venezuela, de Nicaragua, en su caso a Evo Morales, a China, a Putin, pero no mira para otro lado. Parece que ella es medio visca o usa unos lentes con unos fondos ahí que medio raro, ¿verdad? Además, por cerrarte una cosa, para dar paso a José Ismael, aquí se refirió a un funcionario del Estado. Eso también hay que verlo, porque ahora, con la información que rindió o que sirvió el funcionario director de epidemiología, Ronald Skuk, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre medio raro, está referido a que luego lo atribuyen a una versión oficial y entonces los espacios institucionales del Estado tienen su vocero. Ahí eso hay que verlo, ¿no? Yo lo pongo, lo comento como una cuestión de noticia porque es un funcionario y ya la versión habla de que por eso cuando Carlos Cuello Félix da su opinión, refuta a una versión oficial. Entonces, en ese sentido, por eso dice Carlos Félix, asegura que el gobierno no tiene base para afirmar que se está ante un segundo brote. Se está refiriendo al gobierno porque lo dijo un funcionario, digamos que competente, porque es el director de epidemiología. Se supone entonces que es la persona más autorizada desde el gobierno como epidemiólogo encargado del tema en cuestión. Saludos, José Ismael, un placer que estés con nosotros. Gracias, el placer es mío compartir con este cuadro interesante, ¿no? Yo apenas me zoom, ¿no? Miren, es importante, a veces una cosa es cuando tú tocas con guitarra o cuando lo haces con violín. Lo que es la centralización de la información. Hay que ver, cada país tiene su forma. En República Dominicana las leyes, eso dice que ha cambiado esto, en parte. Las leyes habilitan la posibilidad de que el pueblo esté informado, debidamente informado, y que los medios de comunicación, los periodistas, reporteros, puedan accesar a cualquier funcionario para que edifique a la comunidad en torno a la situación que vive la sociedad dominicana y, ¿por qué no?, a nivel internacional, porque esto es una situación que nos envuelve prácticamente a todo el mundo, no en la misma dimensión. Incluso cómo se maneja a través de las grandes corporaciones
la información, cómo han tratado otros el tema de la pandemia o el nivel de desarrollo que hay de determinada vacuna, porque hay intereses que se mueven en esto. A mí me llama poderosamente la atención que el gobierno haya centralizado, en nuestro caso, dar las informaciones. Han muerto muchísimas personas hace varios días que no dicen cuánto han muerto. Bueno, si eso es en beneficio para el futuro servicio que nosotros prestamos, como es el turismo, pues ni así lo entiendo. Entonces, es preocupante lo que está pasando. Hay gente que uno conoce que no han aparecido en las estadísticas y aún así están limitando a los especialistas. No olviden que la que fue jefa de epidemiología, ellos la quitaron, porque no le interesaba al gobierno de Danilo Medina, y eso pasa con esto ahora. Esto ya viene desde arriba. Claro, no todos los funcionarios estuvieron de acuerdo con esa decisión, que es importante, porque hay que disentir y presionar, y los periodistas que son acuciosos deben hacer las preguntas para que se expresen. Los funcionarios pudieran plantear la situación que hay, porque hay que reconocer también, compañeros, que se ha borrado colectivamente la amenaza de esta pandemia. Hoy hay gente que tiene la posibilidad de hacerse la prueba del COVID diariamente, si quiere, porque tiene la necesidad de ir a espacios públicos a exhibirse o posiblemente a poner a caminar este virus que camina con nosotros si asumimos, eso es lo que hay que decir ya a final de año, que nosotros debemos reiterar, asumir una posición de no dar tanto espacio a exhibirnos o a estar en lugares públicos. Eso pudiera ayudar. Creo que eso es una recomendación que hay que hacer en este momento. Adelante, Roberto Payano. No, precisamente estoy totalmente de acuerdo con el análisis de usted y don Ismael, don Aristóteles. Yo lo que quiero es reír, e incluso estoy de acuerdo en que las instituciones estatales tienen su orden, ¿verdad? Y tienen su vocero para que haya una información más exacta. Solo he querido resaltar una cosa y voy a resaltar otra, que sí, entonces agrego al tema. Y es la diferencia al analizar los diferentes sistemas. En China, la gran prensa internacional la fustiga por eso. El periodista o la periodista, ojalá no sean dos, han sido juzgados por lo que dijeron, analizando la veracidad o el momento de si era verdad o no, no por el derecho a hablar. En el capitalismo, en la supuesta democracia, esos dice que se entiende, ¿verdad? Otro detalle que quiero resaltar es el mismo tema que usted decía de la señora Bachelet. Solo tiene vista para un lado de los supuestos reales derechos humanos. Para otros no se da por enterada. Es el mismo método de la llamada OEA, que solo pide derechos humanos donde Almagro y Estados Unidos quieren. Bueno, pero mire, volviendo al país y a la forma de manejar la información, el gobierno tendrá su derecho. Ayer sucedió algo más curioso todavía. No solo el hecho del director de epidemiología, el mismo ministro de salud salió muy airado de la reunión del gabinete de salud. Y él ya tampoco quiso opinar, informar nada. Y le habló de muy mala manera a los periodistas que le preguntaban sobre la situación, no sobre otra cosa.
le habló de muy mala manera, diciendo que no tenía información, que no tenía comentarios. Cosa que también sabemos que es otra exageración, porque sí tiene información, sí tiene comentarios. No la quería dar, bueno, por la misma discusión con el epidemiólogo o por otras cosas que pasaron con él también en la reunión con la vicepresidenta. Ese es el problema del trato a las enfermedades aquí. Como dice el compañero Ismael, estamos trabajando como que no hay virus. Y a veces uno no sabe si es para calmar a la ciudadanía o es para hablar mentiras y seguir tomando más préstamos internacionales. Los países organizados están volviendo a poner condiciones al turismo, a los viajeros. Se ha querido tergiversar y poner como parte de los problemas políticos que Venezuela suspendió viajes de República Dominicana hacia Venezuela. No es por política, es que en un solo vuelo llegaron como 30 dominicanos enfermos con el virus. Y Cuba, que está en crisis permanente en cuanto al dinero, nunca le sobra, está poniendo condiciones para que los ciudadanos de Estados Unidos, de República Dominicana y de otros 7 países viajen a Cuba. Los va a volver a recortar, porque esos países están aportando la mayoría de los nuevos infectados en Cuba en estos días. Entonces, la salud, la vida está por encima de los negocios, mientras en la República Dominicana solo queremos hacer lo que le conviene a los hoteleros y a los empresarios. Bueno, gracias, don Roberto Payano. Yo me tomo un cafecito Don Miolán, al igual que Roberto Payano, para poder, ¿verdad?, uno sentir la calma. La situación en el país es muy tensa con la violencia. Recuerden la muerte del oficial en Valverde Mao, un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana. Están los 2 policías, el cabo y el sargento, bajo arresto, y ya se le tomaron medidas de coerción por 3 meses. Eso está ahí. Un hombre mata a su pareja y se suicida. La mató a puñalada, se tiró de un 3er piso. ¿Hasta cuándo será el tema de los feminicidios? Pero por otra parte, un arraso de la Policía Nacional se querella contra un diputado. Esto ocurrió en la provincia Sánchez Ramírez, por allá por Cotuí, en el municipio de Fantino, porque el raso la agredió cuando ella lo mandó a parar, porque violó, parece, el toque de queda y este tipo de situación. Ella presenta la querella, el médico legista que actúa en el caso determina que efectivamente tiene golpe en su rostro. Mientras tanto, el agresor, el diputado Sadoki Duarte, dice que él no agredió a la agente Dislady Herrera Figueroa. Él dice textualmente, al negar la información, que no agredió a la gente y que hubo agresión contra él. Sostuvo que nunca en la vida agrediría a una mujer porque para él se trata de algo sagrado y que ha tenido una trayectoria que nunca ha sido de agresión, ya que es padre, es esposo y por supuesto es hijo. Y además fue procurador fiscal. Yo me pregunto, entonces, ¿quién agredió? ¿Se agredió a ella misma con la cacha de su revólver o pistola? ¿O la agredió a uno de sus compañeros? ¿O ella se trayó el pique contra una pared? ¿O contra uno de los vehículos o el vehículo que retuvo? Don Ponserrate, ahí le dejo un poco la mesa. Bueno, una situación difícil porque la sociedad dominicana, el incremento de la violencia intrafamiliar y contra la mujer ha ido en aumento y no ha habido por parte de las autoridades algunas medidas que puedan paliar esa situación, solo intenciones, solo discursos vacíos de lo que podría hacerse pero que nunca se hace. Y en el caso del diputado de la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, no es la primera vez que se ve envuelto en conflictos y diatribas, porque parece que tiene un temperamento bastante fuerte este diputado.
que fue dirigente estudiantil en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Dominicano, cuando el frente estudiantil de ese partido era bastante fuerte allá en la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y no entendemos esa actitud conflictiva que ahora exhibe este honorable diputado de la República Dominicana. Pero el problema de ese aumento en la agresividad contra la mujer tiene muchas aristas, y tú sabes que en el confinamiento hay más roces que el que cotidianamente puede tener una pareja, porque tienen más tiempo juntos, tienen más tiempo para discutir cosas, tienen más tiempo para ver defectos en uno que no se veían cuando estaban a distancia, trabajando a distancia. Y hay muchos conflictos psicológicos y cotidianos que hay que abordarlos y que pudieran estar exacerbando las parejas que lleguen al tono de discusión y a la agresión física. Es un problema bastante complejo, camarada Alfonso Torres, que hay que verlo desde diferentes ángulos, del psicológico, del psiquiátrico, del sociológico, del antropológico. Hay muchas cosas de qué hablar sobre el tema del aumento de la violencia intrafamiliar. Ismael, ¿está por ahí? Adelante. Payano, adelante. Bueno, hermano, esperar en Dios, esperar en la naturaleza, aunque el análisis psico y sociológico del compañero Aristóteles es muy procedente, pienso yo. Entiendo también que si hiciéramos hincapié en una educación de base, desde el principio de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, formando hombres y mujeres para una sociedad de paz, también pudiera darse que el confinamiento sirviera para otras cosas. Así como la gente tiene más tiempo para pelear, si quiere pelear, ¿verdad? También es muy famoso que en diciembre, por ejemplo, en todos los diciembre, con virus o sin virus, nacen más niños. Dan a luz más mujeres. ¿Por qué? Porque en febrero, para el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de San Valentín, es más común la convivencia, ¿verdad? Que se fabriquen los niños. Entonces, caramba, ¿por qué si tienen más tiempo en la casa no lo usan mejor para compartir más? Pienso yo, ¿no? Es un problema, el mismo problema de la educación con el que empezaba Aristóteles. Estamos formados para la violencia. Y ojalá esta situación. Pero mire. Don Payano, mire, las estadísticas. Porque es posible que nazcan más niños en septiembre y no en diciembre, como dice usted. Porque diciembre, enero se acomodan más para jornadas. Bueno, siga, don Roberto. Bueno, pues está bien. Entonces nacen en septiembre porque en el diciembre pasado estaban más encaramelados los padres. El frío. El frío, trago social. Sí, entonces utilicemos la pandemia para reencontrarnos más como hermanos, como familia, y no para matarnos. Lo que pasa es que también con pandemia y sin pandemia, más de 150 mujeres todos los años son asesinadas en la República Dominicana por ex maridos o ex novios o ex amantes que dicen que esa mujer es de ellos o no es de nadie. Y caramba, en realidad uno ni sabe cómo es que esta sociedad va a cambiar de arriba a abajo, de abajo a arriba. Bueno, pero al tiempo de lamentar mucho la manifestación de la violencia en esa rama de género, me gustaría resaltar algunas situaciones que se dan en torno al asesinato del coronel
porque también se está haciendo costumbre, señores, la muerte de coroneles en la República Dominicana, con los que la policía y las Fuerzas Armadas no se cobra como se cobra cuando algún militar o policía lamentablemente es muerto por civiles. Fíjense que el tratamiento es diferente. Pero no sé, Alfonso, si estamos en momento casi del cambio, ¿qué dice los amigos del control? Apagó el micrófono, Alfonso. Sí, hay una bocina por aquí, lo apagué. Le decía que concluya el comentario sobre la muerte del oficial. Mire, yo quiero resaltar, empezando para que no se confunda, que entiendo lamentable, terrible, cualquier muerte de cualquier ser humano. No solamente cuando es un jefe del sistema, cualquier ser humano, a mano de quien sea, me duele en el alma. Como decía un poeta, que cada vez que muere un ser humano, una parte de cada ser humano ha muerto. Estemos claros en eso. Ahora bien, las cosas deben servir para aprender un poco, aunque sea. Yo quiero llamar la atención en el sentido, señores, de que se están yendo los militares estudiosos. Están matando, asesinando a los militares capacitados. Todos como seres humanos son valiosos, pero qué casualidad, miren, con el mayor respeto a los policías, ustedes saben, a todos los policías, ustedes saben que la preparación técnica, la preparación profesional de los miembros de la policía, en la gran mayoría, salvo los que vienen de la academia policial y 2 o 3 que estudiaron por su cuenta en alguna universidad, como institución, la preparación técnica de los miembros de la policía es muy pobre. El policía en el sistema capitalista está preparado para darle galleta a preso desarmado y amarrado, para decir súbase ahí, ¡pi!, con una mala palabra, y esa es su preparación, para reprimir protestas populares, hasta gente que se moviliza pidiendo agua para un barrio, porque tiene meses sin agua en un barrio en este país rico. La policía va y le entra palo a todito. Entonces, cuando un policía de esos es desvinculado o votado de la institución, tiene pocas opciones de trabajo. Va a ser motoconchista, va a ser sereno, va a ser portero, lamentablemente. Y eso pasa con los guardias, los llamados guardias del ejército, los militares del ejército. Solo son guapos para cuidar la frontera con Haití, la República Dominicana. Solo son nacionalistas cuando se habla de Haití, no cuando se habla de una invasión como de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí se divide todo el mundo. Pero los pilotos, los miembros de la Fuerza Aérea, los miembros de la Marina de Guerra, tienen una preparación en la que el Estado gastó mucho dinero. Son técnicos profesionales altamente calificados. Pilotos de avión o técnicos de avión, capitanes de barco, técnicos de barco. Bueno, entonces van varios pilotos. Recientemente aparece muerto en el sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional, República Dominicana, un piloto, después de una discusión y de varios empujones con otros oficiales por problemas de cargos, por problemas de compensaciones económicas en puestos administrativos en el mismo Ministerio de Defensa, y eso se quedó así. Se mató y ya. Hace algún tiempo un coronel de la policía fue muerto en enfrentamientos con estudiantes en la Universidad Dominicana. La policía y algunos fiscales salieron corriendo rápido a acusar a 5 estudiantes, los andaban buscando para cobrársela ahí mismo. Gracias a Dios, esos muchachos lograron entregarse, 4 fueron descargados. Y los abogados que actuaron en el caso me dicen que uno que fue condenado, uno solo, fue por otros cargos, parece que tenía algunos problemas pendientes, pero que no parece que él participara en la muerte de ese coronel. Ese coronel duró 15 minutos tirado en el suelo,
los otros policías pasándole por encima, nunca lo auxiliaron. Cuando apareció una camioneta, lo llevaron a un centro médico de la Máximo Gómez a 3 kilómetros, mientras el hospital de la policía está a 1 cuadra. Ninguna de esas cosas raras se investigaron. Ese coronel se quedó muerto así. Hay un coronel de Baní que hace 1 o 2 años fue asesinado en un punto de droga, grabado todo, y los fiscales de Baní, la policía de Baní, han hecho todo lo posible para que eso salga de los medios. Y ahora tenemos el caso del coronel Ramón Rodríguez en una sección de la provincia Valverde, municipio cabecera Mao, en la República Dominicana. Dice que al principio era por un problema del toque de queda, una discusión de esa. Se rebelaron y no se entendieron. No es verdad que una patrulla de la policía va a ponérsela difícil a un coronel en la República Dominicana porque ande fuera del toque de queda. Eso no es verdad. La policía se negó siempre a dar los nombres de los implicados. Eso lo investigó la familia y la prensa. Nunca quisieron decir. No los entregaron. Escondieron a los policías actuantes. Trasladaron al cuartel de la policía de ese pueblito para que no hablaran. Nadie ha investigado a la familia del muerto que vio todo, a los vecinos del muerto que vieron todo. Nadie. Los fiscales en muchos pueblos, en muchos destacamentos son policías también. El Ministerio Público de la República Dominicana está empezando a desentarse. Felicidades a la procuradora y ojalá sigamos así, pero los fiscales en la mayoría de los cuarteles, en la mayoría de los pueblos, son policías también, o por lo menos son asimilados. La policía persiste en la práctica de investigarse ella misma. Sus miembros matan y ellos forman una comisión con otro cuerpo armado, en este caso, para investigarse ellos mismos. La policía garantiza, sirvió de garante a estos matadores ante el juez. O sea, todo indica que quieren dejar eso así. Vamos a ver si un día la sociedad dominicana se organiza. Están pidiendo pausa al control, Alfonso. Bueno, gracias a don Roberto Payano. Quedémonos ahí todos, José Ismael, Aristóteles y Payano, que retornamos en breve después de una pausa. Arriba, señor control. Tengo yo, de esos que no suelen nunca claudicar, a su firme convicción de que todos por igual los bienes de producción merecemos disfrutar. Ese amigo comunista, lo sé yo, es filántropo y melómano cabal. En su mente intelectual no concibe religión, pero en la vida real es más cristiano que yo. Él sostiene que es la dinastía Kim, lo mejor que en Norcorea pudo pasar, y me dijo con orgullo: allá bebí de su cultura ancestral, y asegura que la Rusia del Lenin se parece a un paraíso terrenal, porque reinan en la tierra de Putin
la justicia y la igualdad. A ese amigo comunista le doy yo, con mi más profundo gesto de amistad, mi sincero corazón, que lo más que puede dar es una dulce canción que está henchida